¿Pueden observar la pantalla? Sí se ve, Miss. Ok, muy bien. Miren, el día de hoy, como dice aquí, vamos a ir recordando o reforzando los puntos que hemos trabajado en la semana, ¿no? En la semana 11, que corresponde al tema sobre aprendizaje. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando hablamos acerca de aprendizaje, qué cosa implicaba aprendizaje? ¿Qué es un aprendizaje? ¿No? Habíamos mencionado que el aprendizaje era un cambio, ¿no? Según la perspectiva conductual, es un cambio en nuestra conducta, mientras que la perspectiva cognitiva planteaba que se generaba un cambio en la medida como nosotros realizamos nuestras percepciones de forma significativa de nuestro entorno. Entonces, partiendo de ello, vamos a ir viendo un aprendizaje, me dice, es un proceso de cambios. Si es un proceso de cambios, el aprendizaje se adquiere o, o nosotros nacemos con ello, con esa predisposición. Se adquiere. Se adquiere. Ok. Por lo tanto, si por ejemplo yo observo un niño que tiene 1 año, 8 meses y todavía no camina, podríamos decir que no se ha generado su proceso de aprendizaje o qué está ocurriendo con este niño que no está caminando como debe de ser. O cuando decimos que los niños, por ejemplo, 2 años, los niños ya empiezan a hablar. Cuando los niños ya empiezan a hablar, por ejemplo, hoy aprendió. ¿Realmente se generó un aprendizaje en ellos o qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Podría ser Se una ge- maduración biológica? Correcto. Cuando hablamos de la maduración biológica está relacionada con el aprendizaje. Podemos decir que, mira, este niño ya alcanzó su proceso maduracional y por lo tanto, ¿no? Esto es una evidencia, ¿no? En el cual ya está preparado para aprender. ¿La maduración tiene que ver con el aprendizaje? Sí. Sí tiene que ver. Uh-huh. ¿Qué habíamos visto como cuando nosotros hablamos acerca del aprendizaje? El aprendizaje se adquiere, ¿no? Ustedes me han dicho, se va a ir adquiriendo a través de factores que van a ir moldeando nuestra conducta, a través de estímulos, como hablamos acerca de la perspectiva conductual, o cuando hablamos de la perspectiva cognitiva, sostenemos de que el aprendizaje se da cuando somos capaces de hacer una interpretación sobre los elementos que se nos presentan. Pero, si te das cuenta, el aprendizaje se va a ir estableciendo de forma gradual. Va a depender mucho, ¿no? De los elementos al cual nos exponemos y la forma también cómo procesamos esa información. Pero cuando nosotros hablamos acerca, por ejemplo, tu compañera me dice, ¿el aprendizaje está relacionado con el proceso maduracional? No. ¿Por qué? Porque la maduración tiene que ver con nuestro reloj biológico. Ya es una predisposición para poder yo realizar determinadas actividades de acuerdo a la mielinización que ha establecido determinadas, ¿no? Redes neuronales. Y eso me va a dar lugar a que yo pueda ejecutar o realizar determinados movimientos o de repente algún tipo de actividad al cual yo estoy prácticamente haciendo frente. Entonces, cuando hablamos acerca del aprendizaje, el aprendizaje es adquirido, no es que podemos nacer con él, no está relacionado con el proceso de la maduración. La maduración tiene que ver ya con un proceso de carácter biológico y eso no tenemos que olvidar. Cuando vemos a una persona, por ejemplo, oye, mira cómo ha cambiado, pero ¿por qué ha cambiado? Porque ha realizado una ingesta de alcohol y ahora está más desinhibido. En él podemos decir que se establece un proceso de aprendizaje.
¿Hay aprendizaje en ellos? No. No. Mira, no hay aprendizaje, porque también si te das cuenta, ¿qué está pasando? Debido a ciertas sustancias están generando pues cambios, pero que estos cambios no tienen repercusión con este aspecto de lo que nosotros estamos haciendo alusión, un proceso de cambios, ¿no? Ante determinados estímulos en la cual va a ir generando una determinada conducta. Eso lo tenemos que tener claro para que nosotros podamos ir entendiendo y comprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos acerca del aprendizaje desde la perspectiva conductual, tenemos dos teorías, la teoría clásica y la teoría, en este caso, ¿no? del condicionamiento operante. Cuando hablamos del condicionamiento clásico, ahí vamos a recordar a Iván Pavlov, quien nos habla, ¿no? del aprendizaje por asociación de estímulos. ¿Recuerdan ustedes la importancia del estímulo neutro, de cómo el estímulo neutro era capaz de generar una respuesta que antes no podía hacerlo, pero que esto, debido, ¿no? a reiteradas secuencias, se condiciona y después es capaz de ejecutar o de poder evidenciarse conductas aprendidas? Y esto se hace por un proceso de asociación. En cambio, cuando hablamos del condicionamiento operante, en el condicionamiento operante, no. ¿Qué me está diciendo en el condicionamiento operante? Que para yo poder modificar una conducta, yo necesito reforzadores. Necesito, de repente, un reforzamiento de carácter positivo o un reforzamiento de carácter negativo. Y si yo hablo de un reforzamiento positivo, yo voy a ir incrementando mi conducta porque voy a añadir algo que le agrada. Pero si es negativo, mi conducta también va a añadirse, pero voy a quitar algo que le agrada. Entonces vamos a ir utilizando, mira, diferentes formas para poder de repente evidenciar un aprendizaje. El clásico asociando determinados estímulos y el operante a través de leyes, ¿no? Como es el reforzamiento y también el castigo y la extinción. Esto es importante. El operante, ¿qué cosa nos dice? Que nuestra conducta, en nuestra conducta es el individuo tiene una participación activa frente a esa conducta. En cambio, en el clásico tiene un papel pasivo. Y es por ello que vamos a ir observando solo el aprendizaje a través de asociaciones. Y eso lo vamos a ir viendo ahora en estos ejercicios. Vamos al primer ejercicio. Mire, en el primer ejercicio, a ver, vamos a ver, creo que ahí está. Vamos a ver. A ver, ¿qué dice el primer ejercicio? En el primer ejercicio dice, la familia está preocupada y se pregunta qué está pasando con Beto, quien va a cumplir 5 años y está mostrando una preferencia por la mano izquierda al coger objetos y patear la pelota con la pierna izquierda. Hasta hace unos meses utilizaba ambas manos de manera indistinta para cogerlo, ¿no? Y para poder patear. Pregunta, ¿esto se produjo en este momento y no antes debido a una situación? ¿Qué situación hizo de que ahora ya sea capaz de poder utilizarla, en este caso la preferencia de una mano, ¿no? Y ya no con las dos? ¿Qué habrá ocurrido con Beto? ¿Qué habría pasado aquí? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? La B. ¿Se generó un aprendizaje? ¿Está relacionado al aprendizaje? ¿La E? A ver, mira. A ver. ¿Qué pasó aquí con el niño? El niño dice que antes utilizaba las dos. Acá dice, cogía los objetos, pateaba la pelota con ambas manos, derecha e izquierda. ¿Mm? Incluso para poder coger o también patear. Pero después dice, se dieron cuenta que ya al cumplir 5 años,
mostró una preferencia de la mano, ya no las dos, está utilizando solo la mano izquierda. Es un indicador de que esto es un proceso producto de un aprendizaje. No. Díganme, no, no es cierto. Aquí, ¿qué cosa está ocurriendo? ¿Qué se está evidenciando? ¿Qué se evidencia? ¿Qué se produjo en este niño en el cual ya no utiliza indistintamente las dos manos, las dos piernas, sino que ya empezamos a evidenciar un proceso de lateralidad, una predisposición para poder ejecutar sus actividades con una mano? ¿Qué hizo posible? Ahí me dijeron, ya antes me lo dijeron. ¿Qué hizo que, por ejemplo, un niño pueda utilizar la mano izquierda? ¿Qué se produjo? ¿Por qué fue Una posible? maduración. Correcto, porque se estableció la maduración. Y la maduración es un proceso de mielinización en la cual va a permitir establecer conexiones sinápticas de nuestro sistema nervioso. Entonces, este proceso va marcando las pautas de conductas predeterminadas que responden pues a nuestro reloj biológico. Y es por ello que al cumplir 5 años ya va, y casi todos vamos a ir viendo la etapa del desarrollo que vamos a trabajar la siguiente semana, cómo se observa la preferencia, ¿no? Con mayor claridad sobre cada individuo. Entonces, si nos estamos haciendo ilusión que esta característica lograda por Beto es producto de su proceso maduracional, ¿cuál será la respuesta? Porque, ¿La B? ¿no? La B, profesora. Ahora, mira, se han dado cuenta y dice, es diferente al aprendiz, es diferente al aprendizaje. Miren, ustedes me dijeron, está relacionado al aprendizaje, pero recuerda, el aprendizaje es un proceso que se adquiere, que se moldea, pero aquí no estamos observando ello. Y eso lo tienen que tener claro para que cuando se nos pregunte, nosotros podamos tener una respuesta certera a ello. ¿Queda claro? Sí, ¿y por qué no sería? Porque alguien también me dijo relacionado a la motivación. ¿La motivación tendría que ver con ello? ¿La motivación, chicos? Recuerda que la motivación no. Recuerda que la motivación es una pieza fundamental para mostrar cierta predisposición, pero recuerda que aquí ya hablamos de un proceso maduracional. ¿Ok? Entonces, la respuesta aquí, clara, tenemos la letra B. Entonces, seguimos con el aprendizaje. Si tienen dudas, ustedes es el momento de hablar. Vamos al segundo punto. Miren, en el segundo punto estamos justamente aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la teoría del aprendizaje, hablamos dos perspectivas, ¿no? El condicionamiento operante, el condicionamiento clásico. Aquí, por ejemplo, me están hablando del condicionamiento clásico y me piden señalar lo que es verdad o falsedad de estas proposiciones. Entonces, ¿cuál es la premisa? Por prescripción médica, Rosalinda pasa por varias sesiones de endoscopía, las cuales le producían malestar general, fuertes dolores e incluso mareos. Al finalizar estas sesiones, cuando Rosalinda va a ingresar al consultorio de su médico, se siente mal y tiene mareos. Considerando el caso de la relación con el condicionamiento clásico, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué cosa generó Rosalinda? ¿Qué condicionó Rosalinda? Porque justo me están hablando del condicionamiento clásico, un aprendizaje por asociación. A ver, vamos. Rosalinda ha asociado. ¿Cuál vendría a ser aquí el estímulo neutro? ¿Cuál vendría a ser el estímulo incondicionado? ¿Cuál vendría a ¿El ser? consultorio del médico? A ver, mira, vamos, antes de entrar a las premisas, ¿no? Aquí, las aseveraciones, acá. ¿Con qué lo dice la endoscopía? Las sesiones de endoscopía, dice aquí, le producían malestar general, dolores, incluso mareos. Yo pregunto, dice,
Al finalizar estas sesiones, cuando Rosalinda va a ingresar al consultorio de su médico, se siente mal y tiene mareos. ¿Por qué no producía antes nada? ¿Cuál vendría a ser el estímulo neutro en esa situación? El consultorio del médico. El consultorio del médico, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, el consultorio del médico no es un estímulo neutro, pero lo está asociando. ¿Con qué lo está asociando? Con el malestar que le El generaba la endoscopía. estímulo incondicionado. ¿Cuál es el Ya, claro? Pero ¿cuál es el estímulo incondicionado? Las sesiones de Las sesiones, endoscopía. ¿no? Las sesiones de la endoscopía, ¿no? Con el consultorio, ¿y esto qué le genera? Ahí está. Malestar, dolores de cabeza, mareos, eso ya vendría a ser la respuesta que se va a condicionar. ¿Han visto? Esta es la respuesta que se condiciona, porque dice cuando va a ingresar al consultorio ya se siente mal y tiene mareos, porque ya lo asoció. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué nos dice aquí? El malestar y los mareos que siente Rosalinda cuando se encuentra por ingresar al consultorio de su médico corresponde a una respuesta incondicionada. Falso. Falso. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? ¿Cuál es? Respuesta ¿Cuál es la condicionada. es una respuesta condicionada. Y me profesora, pero acá está la respuesta. Claro, pero dice incondicionada. Cuando se estableció en principio la asociación, pero luego ya hay una previa asociación. Y por lo tanto no es respuesta incondicionada, sino es respuesta condicionada. Esto es falso. Vamos, la segunda. Dice, en la primera sesión de endoscopía, el ambiente, el hospital, cumplió la función de un estímulo neutro, ¿verdadero o falso? Verdadero. Las sesiones de endoscopía, ¿era el estímulo neutro? Que no generaba nada. Ustedes me dijeron. El consultorio. El consultorio médico no generaba nada, pero lo estás asociando con las sesiones de la endoscopía. Entonces aquí dice, en la primera sesión de endoscopía, el ambiente del hospital cumplió la función del estímulo neutro. Verdadero. La sesión de endoscopía. Falso. Miss, pero indica el ambiente del hospital. Correcto, el ambiente del hospital. ¿Cuál vendría a ser? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdad? Verdadero. El ambiente del hospital está haciendo referencia al ambiente. ¿Ok? Verdadero. Sigamos, el otro. ¿Qué dice? Al asistir a sus sesiones de endoscopía, Rosalinda sentía malestar y mareo que fueron producto del castigo positivo. Falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver, chicos, alguien que lo sustente. Porque ese es el condicionamiento operante. Perfecto. Porque me están hablando, profesora, del condicionamiento operante, no, condicionamiento clásico más no operante. Entonces, si hubieran dicho del condicionamiento operante, aquí, eso sería la respuesta. Pero en esta oportunidad esto es falso. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta acá? La C. ¿Cuál es? ¿La letra? La letra C. ¿No? C, Falso. camaleón. Muy bien, el camaleón. ¿No? Falso, verdadero, falso. Perfecto. Ya estamos. ¿Ves? Es sencillo y fácil. Vamos entonces a ir viendo el otro punto. A ver, aquí. Vamos. Vamos al ejercicio 3. Nos dice, para reducir o eliminar la frecuencia de conductas indeseables, podemos aplicar varios principios del condicionamiento operante. Recuerda que el condicionamiento operante se caracteriza, ¿por qué? Porque es voluntario. Nuestra conducta que vamos a aplicar aquí es voluntario, no es respondiente como el condicionamiento clásico. A continuación, lee las situaciones y elige las alternativas que mejor relacionen la situación con el principio operante. Ok, a ver, cada uno de ustedes, a ver, para ver si es la respuesta. Dice acá, Rach llega tarde a casa después del toque de queda. Sus padres le asignan limpiar la loza deportiva cada vez que llega tarde.
¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es? Castigo positivo. Castigo positivo. Ajá. El castigo positivo, ¿cuál es la consigna que me dicen el castigo? El castigo positivo, ¿en qué consiste? ¿Qué le está añadiendo ahí? Es que el castigo positivo, si no mal bien recuerdo, era que cuando se comete una conducta, por así decirlo, no agradable frente a lo que sería siendo nuestra autoridad como padres, ¿no? Un ejemplo, Ajá. nos dan una acción para realizar, ¿no? Como un regaño también puede ser, por ejemplo. Claro. Ujú. Hay algo punitivo, ¿no? Ante una conducta, para poder mermarla, una conducta inadecuada, se va a otorgar algo algo desagradable. Desagradable. Por eso que hablamos de un castigo positivo, ¿no? Y como llegó tarde, entonces le dan pues este castigo, ¿no? Limpiar la losa deportiva, ¿no? Que para ella pues, ¿no? Es un castigo. Correcto, perfecto. A ver, dice acá en la B. Sebastián solía interrumpir las discusiones del equipo, pero dejó de hacerlo cuando sus colegas lo ignoraron y continuaron con el tema. ¿Qué pasó por acá? ¿Qué ocurrió? Se extinguió la conducta. Extinción. Desapareció. Cuando hablamos de una extinción, es el decremento de una conducta aprendida por condicionamiento clásico o por condicionamiento, ¿no? Operante. Es decir, en una extinción la conducta desaparece. En un castigo, la conducta va a disminuir, ¿no? De manera gradual. Pero en la extinción sí ya no se va a poder observar. Eso lo vamos a ver ahora en el siguiente caso. A ver, miren, en el tercero, la C dice, Alexa no entregó su proyecto a tiempo y su profesor decidió no permitirle participar en la exposición final. Castigo negativo. Castigo negativo. ¿No? Si te das cuenta, ¿cuál es lo que a ella le agrada? Porque le está prácticamente quitando algo que le agrada. ¿Qué le agrada a ella? Participar en la exposición final. Su participación, ¿no? En las exposiciones. Entonces, mira, a ti te encanta exponer, por lo tanto, como no entregaste a tiempo, no vas a participar. Voy a disminuir esa conducta, ¿no? Debido al castigo, para que en la otra oportunidad ella pueda, ¿no? Ir presentando. Entonces, acá la respuesta, ¿cuál vendría a ser? La La letra A, ¿no es cierto? Ahí. Muy bien, vamos al siguiente. ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros hablamos de esto, si nosotros lo entendemos, no vamos a tener dificultad? ¿Cuándo se va a ir generando dificultad? Cuando de repente no lo comprendemos. ¿Ok? Vamos al ejercicio número 4. A ver, ahí. Dice, hemos hecho la 1, la 2, ya lo hemos hecho. La 3, vamos a la 4. Dice acá. Uy, a ver, ¿qué pasó acá? Aquí. Considerando los principios de reforzamiento operante, o también llamado un instrumental, propuesto por Skinner, me piden relacionar, ¿no? Con estas proposiciones. Fíjense, reforzamiento, castigo, extinción. Lo mismo, pero vamos a ir viendo que ya el grado de dificultad va a ir incorporándose. Ahora, ustedes me van a aquí dar la respuesta, pero no la B, la C. No, porque como estamos aquí reforzando, vamos a analizar cada alternativa. En la primera dice, Pedro siempre sonríe a su vencedor, ¿no? Siempre sonríe a su vendedor de periódicos cada vez que adquiría su revista preferida, pero no era correspondido de la misma manera. Ahora, al comprar su revista, actúa como si no conociera al vendedor. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? La conducta... extinción. 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 Ajá, la conducta se ha extinguido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, usted ha dado cuenta, bueno, como no ha habido reforzamiento, entonces esta conducta va a tender a desaparecer. Extinción. Vamos a la B.
Dice, Anita es una niña que ha sacado por primera vez a pasear a su mascota, pero se le ha escapado y está preocupada porque sus padres le van a prohibir jugar con sus amigas. En segunda oportunidad, Anita prefiere delegar esta tarea a su hermana. Entonces su madre le dice, si tú deseas a la mascota de nuevo, aunque ésta se escape, podrá jugar con tus amigas. Luego Anita pasea a su mascota. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué hay aquí? Un reforzamiento. ¿Un reforzamiento? ¿Por qué decimos que hay un reforzamiento? ¿En dónde? ¿En qué situación? La conducta va a aumentar, ¿no es cierto? ¿O va a disminuir? Va a aumentar. Ajá, la conducta de poder sacar, ¿no?, a pasear a su mascota va a aumentar. ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar? Porque su mamá le dio la condición de que podrá salir a jugar con sus amigas y saca a pasear la mascota. Correcto. Entonces, profesor, hay un reforzamiento. Perfecto. ¿Pero qué tipo de reforzamiento? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Ah, sí? A ver, dime si es positivo. ¿Cuál es el positivo? Ella está evitando un estímulo agradable, desagradable. ¿Qué está evitando? Un Acá estímulo dice, Un desagradable. estímulo desagradable. ella evita un estímulo desagradable. Si ella evita un estímulo desagradable, como en este caso, es, ¿no?, que le prohíban jugar con sus amigas, está evitando, por eso le saca el perro, ¿qué vendría a ser? ¿Reforzamiento positivo o negativo? Negativo. Negativo. El reforzamiento negativo nos dice que vamos a evitar un estímulo desagradable para poder aumentar nuestra conducta. En cambio, cuando hablamos de un reforzamiento positivo, el reforzamiento positivo, que nos hace mención, simplemente puede realizar una conducta, acto seguido va, ¿no?, ser añadido algo positivo, algo agradable, de forma inmediata, ¿no? Pero aquí yo voy a evitar algo. Por lo tanto, sería reforzamiento, claro, ¿no? Con mi profesor era reforzamiento, pero hay un reforzamiento negativo. Vamos a la C. ¿Se entiende, no, chicos? Vamos a la C. Dice ahí, María es una niña a la que le gusta mucho manejar bicicleta, pero no hacer sus tareas de matemática. Las tareas de matemática, no de matemática, sus padres han optado por no darle permiso para manejar bicicleta hasta que desarrolle, ¿no?, hasta que la desarrolle. Díganme ustedes aquí, ¿qué se está aplicando? ¿Castigo positivo o castigo Un castigo. negativo? Ya está bien. Ah, pero acá hay castigo, acá está, ya sé la respuesta. Muy bien, pero ¿es positivo o negativo? Positivo. A ver, Negativo. ¿le está suprimiendo un estímulo agradable o desagradable? Agradable. Uno agradable. Ok, si le quita algo que le agrada, ¿qué vendría a ser? Positivo. Negativo. Negativo, costo de respuesta. Hoy en día se aplica el castigo negativo. No haces algo, por lo tanto te quito lo que más te agrada, lo que más te gusta. Ese es un castigo negativo. Pero cuando me hablan del castigo positivo, de frente añado algo, voy a añadir, voy a incorporar, pero incorporo algo desagradable. Como por ejemplo ustedes una llamada de atención, un insulto, un golpe, una reprimenda. Si yo añado, estoy aplicando un castigo positivo. ¿Se entiende o no? ¿Han visto? La profesora, acá está fácil identificar de esta forma, pero acá también nos permite poder clasificarlo. ¿Cuál vendría a ser entonces la respuesta aquí? La E. La letra E. La E. Muy bien. Miss, Vamos una a leer. pregunta. Te escucho. ¿Te escucho? ¿Por qué no era reforzamiento negativo? ¿Podría volver a explicar, por favor? A ver, cuando nosotros hablamos de un reforzamiento negativo,
El reforzamiento negativo, ¿qué nos dice? Que después de realizar una conducta, si yo quiero que esa conducta aumente, voy a evitar algo desagradable, la voy a evitar. En este caso, ¿qué cosa está evitando la niña? ¿Qué cosa está evitando la niña? En este caso, aquí, Anita, ¿qué está evitando? Pasear a su mascota. Ajá. Evita, por ejemplo, pasear a la mascota. ¿Qué estímulo desagradable ella está evitando? Dice, ¿ella quiere pasear a su mascota o no quiere pasear a su mascota? Mira acá, dice acá. Se le está escapando y está preocupada porque sus padres le van a prohibir jugar con su amiga, ¿no? En segunda oportunidad. Anita prefiere delegar esta tarea a su hermana. Y entonces su madre le dice, si tú deseas la mascota de nuevo, aunque ésta se escape, podrás jugar con tus amigas. Luego Anita pasea a su mascota. Entonces, si tú te das cuenta aquí, la conducta de Anita de sacar a su mascota va a aumentar, ¿no es cierto? Porque está evitando un estímulo desagradable. Y el estímulo desagradable, ¿qué cosa es? Que le prohíban jugar con su amiga. Ella no quiere que le prohíban jugar con su amiga. Por lo tanto, ¿qué hace? Empieza a sacar a su mascota. ¿Cuál es el estímulo aversivo que está evitando? ¿Cuál es el estímulo? La Que no prohibí. esté de acuerdo a sus amigos. Claro, la prohibición, ¿no? Está evitando que le prohíban interactuar con su amigo. Por eso que se convierte en un reforzamiento un reforzamiento negativo. ¿Se entiende? Ok, Miss, gracias. Ok. Vamos a las 5, Ahora sí, miren, en las 5, vamos a poner esto, no sé, a ver aquí. En las 5 nos piden identificar si es condicionamiento clásico o si es condicionamiento operante. Ustedes van a decir aquí, pero tú ya sabes que un condicionamiento operante se caracteriza, ¿por qué? Porque el sujeto tiene un papel activo, porque el aprendizaje está en función de las consecuencias, porque aquí ya la conducta es de carácter voluntaria, mientras que el clásico no, es respondiente, papel pasivo, el aprendizaje se establece por asociación, también llamado, pues como su nombre dice, ¿no? Respondiente, mientras que el operante se le conoce con el nombre de instrumental. Entonces, vamos aquí. Después de ver un documental sobre la importancia del reciclaje, un estudiante empieza a llevar materiales reutilizables a la escuela para motivar a sus compañeros. En las semanas siguientes, más estudiantes se suman a la iniciativa, trayendo sus propios materiales y participando en actividades de reciclaje. Podemos entender este incremento de la conducta con él. ¿Qué está ocurriendo acá? Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Aprendizaje vicario? Ajá. El aprendizaje vicario. ¿Qué es el aprendizaje vicario? ¿Todos tienen esa respuesta o otros tienen una respuesta distinta a la de su compañero? Chicos, ¿alguien tiene una respuesta distinta a la de su compañera? ¿O todos coinciden con esa respuesta? Uh-huh. Chicos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del aprendizaje vicario, el aprendizaje vicario tiene que ver con Bandura. Cuando nos habla del aprendizaje observacional, aprendizaje imitativo, aprendizaje social. Entonces, de repente, ¿no? Mis compañeros que trajeron sirvieron de modelo. Y eso va a dar lugar a que yo pueda reproducir su conducta. De repente han observado ustedes de que no han sido alabados, han sido premiados, han recibido elogios. Debido a eso, tu conducta tiende a realizarse, a ejecutarse. Recuerda que cuando hablamos acerca del aprendizaje vicario, aprendizaje social,
Ese aprendizaje también es denominado aprendizaje cognitivo social, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos modelos a quienes imitamos, pero también esa conducta para que se repita requiere de reforzadores. Si imagínate, ellos hubieran traído, estos estudiantes hubieran traído materiales, ¿no? Pero que simplemente nadie se hubiera dado cuenta. Nadie hubiera hecho nada. ¿Tú crees que los compañeros van a traer esos materiales que ellos trajeron? No. Fíjense, aquí te has dado cuenta que, ¿cuál ha sido? A ver, cuando hemos hablado del aprendizaje vicario, hemos hablado de elementos, ¿no? Había dos elementos importantes, como era la observación y la ejecución. Pero cuando hablamos de la observación, activamos nuestro proceso atencional y nuestro proceso de retención para luego establecer un proceso de reproducción y el feedback o la motivación. Pregunto, en este ejercicio, ¿qué está presente? El aprendizaje es vicario, ¿no? Es un aprendizaje social. ¿Qué está presente de las fases? La imitación. Ya, en la imitación. Ok, profesora, pero acá, por ejemplo, ellos imitaron. Se quedaron ahí. ¿En qué fase? Atención, retención, reproducción motora, que es la parte ejecutiva, o la motivación, que también es la parte aquí. ¿Qué fue? La parte, claro, se motivaron, ¿no? Ah, mira, ¿no? Ellos, por ejemplo, han visto que había mejor aceptación, por lo tanto su conducta se va a reforzar y por lo tanto lo van a imitar. Profesor, ¿en qué fase? En la fase ejecutiva, pero de la motivación, porque han realizado un proceso de feedback. Ese es el aprendizaje observacional. Cuando tú te das cuenta que tu amigo, por ejemplo, se queda estudiando, empleando, han visto ustedes, yo he observado, chicos, por ejemplo, con su POSIT, están ahí haciendo sus resúmenes, ¿no? Con sus colores, y otros se quedan sorprendidos y así aprendes de forma rápida. Entonces nosotros también tratamos de hacer de repente, si tenemos el mismo estilo de aprendizaje, tratamos de poder realizar la misma actividad, a ver si de repente se presenta, ¿no? Este proceso de codificación como lo están haciendo ellos. Pero eso es ¿por qué? Porque se ha generado un aprendizaje vicario o también llamado aprendizaje social. ¿Ok? Mira. Entonces, aquí, por ejemplo, eso es una pregunta importante que no está tan fácil, pero ustedes lo han podido hacer. A ver, vamos al ejercicio 6. A ver, en el ejercicio 6, seguimos con el aprendizaje, ya no de la perspectiva conductual, sino ya estamos hablando de la perspectiva cognitiva. Fíjense ustedes acá, nos dice Carlos, estudiante preuniversitario, subraya en cada clase los conceptos nuevos y las ideas principales. Todos los viernes resuelve simulacros de admisión tomando el tiempo junto a otros postulantes, evaluando de esta manera su rendimiento académico. Considerando las estrategias de aprendizaje, acá lo que tiene que hacer es identificar si es verdad o es falso. Chicos, cuando hemos hablado acerca de las estrategias de aprendizaje, habíamos hecho mención de la estrategia del repaso, la estrategia de elaboración, la estrategia de organización, supervisión y control de emoción. Cuando hablamos de repaso, simplemente recuerda, vamos a ir haciendo un mapeo de toda la información para que ingrese pues a nuestra memoria a corto plazo. Es literal, como son los subrayados, resaltados, anotaciones. Pero cuando aplicas un proceso de asociación, utilizas los resúmenes, utilizas mnemotecnias, utilizas el parafraseo, ya estás aplicando la estrategia elaborativa. Cuando todos esos resúmenes lo plasmas en un organizador, mapa mental, mapa semántico, ya estamos hablando de una organización. Terminaste y empiezas a ver cuánto he aprendido.
utilizas otras separatas, ¿no? Te presentas a simulacros. ¿Tú qué estás haciendo? Estás monitoreando tu proceso. ¿Cuánto has aprendido? Fíjense, y luego, pues, si tú ves tus falencias, empiezas el proceso de reforzar esos puntos. Por otro lado, también es importante que tú puedas tener un control de tus emociones. Controlar, por ejemplo, muchas veces, uy, yo no soy eficaz, yo no soy bueno. Entonces, eso tenemos que ir trabajando. Tenemos que trabajar nuestra confianza para poder ser autoeficaz. Tenemos que afirmar nuestra estima, ¿no? Para que podamos tener mayor seguridad. Tenemos que ir controlando nuestras emociones, como es la ansiedad. Pero ahí estamos hablando de cómo podemos gestionar estas emociones. Entonces, aquí, ¿qué me están pidiendo? Dice aquí, resuelve simulacro de admisión junto a otros postulantes. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Carlos? ¿Qué está aplicando? ¿Estrategia de supervisión? ¿Qué estrategia está utilizando? ¿Verdadero? De supervisión. ¿Eso es verdad? Eso es verdadero. A ver, mira, seguimos. Carlos aplica estrategia de autocontrol emocional. Falso. No hay ni un indicio que nos dice que realiza de repente técnica de relajación, está trabajando algún proceso, no hay nada de ello. Falso. Carlos pone en práctica estrategias de organización. ¿Verdadero? ¿En qué momento? ¿En qué Falso. situación lo dice? A ver, ¿qué Falso. cosa hace Carlos? De repente algo está haciendo que no he visto. Carlos no pone estrategia de organización, ahí no dice nada, simplemente que él hace simulacros, ¿no? Toma apunte acá de otros exámenes. Entonces solo la respuesta es la 1. No hay más. No hay control, no hay organización. ¿Y en qué caso sí habría organización? Si por ejemplo dijera lo siguiente, Carlos estudia, ya está, resuelve simulacros y luego lo plasma en un mapa mental las ideas claves. ¿Ha visto? Mapa mental. Cuando hace un organizador es la capacidad de poder sistematizar, clasificar, jerarquizar la información, pero a través de cuadros. ¿Has visto los esquemas que hacen? Tú de repente haces un mapa semántico, de repente un mapa mental, un cuadro sinóptico. Eso está relacionado con la estrategia de organización. Entonces, aquí tendría que decirte que él lo plasma de repente en un cuadro de doble entrada, que él lo plasma en un mapa, una supernota. Entonces, estamos hablando de que está utilizando estrategias de organización y no simplemente de elaboración. ¿Se entiende? Muchas gracias. Aquí lo tienen que establecer, acá lo van a decir en el enunciado. Vamos a la Profesora, siguiente. Te escucho. y el hecho de que, por ejemplo, o sea, entiendo que no es lo mismo, pero también me podría sonar a que una estrategia de organización sería que haya destinado todos los viernes para hacer exámenes de admisión. Ahí, por ejemplo, ya estamos hablando de una estrategia de planificación. Cuando él dice yo he destinado, he organizado mi tiempo, estamos hablando de qué? Cuando me hablan de planificación, de control. Profesora, estoy hablando de organización. Aquí específicamente en las estrategias de aprendizaje, la organización tiene que ver cómo tú jerarquizas información dentro de una información propiamente. Por eso se dice supervisar. Cuando tú dices organizar mi tiempo, estás hablando de la planeación. Y si tú planificas tus actividades, estás dentro de la etapa del monitoreo, ¿no? Del control. Tú, por Ok, gracias. ejemplo, ahí tú dices, si tú me dices, por ejemplo, yo he organizado mi tiempo todos los viernes y lo he plasmado de repente en un cuadro de doble entrada, ahí vendría a ser supervisión. ¿Ok?
Si no, el otro se estarían hablando de una metacognición. ¿Se entiende? Sí, profesora. Ok, mira, vamos a la 7. Dice, Sara es una profesora de música que quiere que sus estudiantes comprendan la relación entre la teoría musical y la composición práctica. En lugar de explicar directamente la regla de la armonía, decide presentarles una serie de acordes, melodías incompletas, y les pide que creen una pieza musical coherente, utilizando sus conocimientos previos sobre la escala y acordes. Después de varios intentos y colaboraciones, uno de los estudiantes se da cuenta de que ciertos patrones armónicos suenan mejor juntos y que pueden usar esta comprensión para componer de manera más efectiva. Lo sucedido con Sara se llama aprendizaje. ¿De qué tipo? ¿Qué ocurrió con Sara? Significativo. Significativo, profesora. ¿Seguro? A ver, vamos. Yo solamente estoy escuchando. Cuando hablamos acerca del significativo es porque ha asociado los conocimientos previos con los conocimientos nuevos, ¿no es cierto? Ese es significativo. Yo, por ejemplo, puedo transferir mi conocimiento a otras situaciones. Por ejemplo, estoy hablando de castigo positivo y yo de repente veo a mi hermano que no cumplió con lo que yo le había, ¿no?, mandado, y entonces aplico. Te apliqué un castigo positivo por tal motivo. Estoy prácticamente utilizando un aprendizaje significativo. Cuando me hablan a mí de un aprendizaje por descubrimiento, simplemente voy a utilizar el endamiaje. El aprendizaje por descubrimiento implica que yo mismo voy a recoger información. Recojo información, lo organizo para luego establecer mi propia representación. Es decir, voy a aprender, pero yo voy a investigar. Yo utilizo mi razonamiento inductivo a través de mi práctica activa. Recuerda, práctica activa, razonamiento inductivo, y esto genera un aprendizaje, ¿no?, a largo tiempo. Cuando te hablan a ti de un aprendizaje de procesamiento de información, lo que tú tienes que hacer es procesar la información, activar tus procesos de arriba abajo o de abajo arriba, activar tus procesos de atención, ¿no?, de atención, de percepción, memoria, y llevarla toda, pues, y manipularla a través de tu pensamiento. Ahora, en este ejercicio, fíjense ustedes, cuando hemos hablado acerca de la percepción, ¿qué estamos diciendo? Miren, acá dice, Sara ya es profesora, explica las reglas, decide presentar una serie de acordes y melodías y les pide que crean una pieza musical, utilizando sus conocimientos previos. Ya le está diciendo, utiliza tus conocimientos previos sobre la música, ¿no? Y puedas tú crear. Dice, dice, después de varios intentos, uno de sus estudiantes se da cuenta que ciertos patrones suenan mejor juntos. Dice, después de varios intentos afloró una idea. Ay, ¿qué tal si hacemos esta asociación? ¿No? Vamos a, de repente, con los instrumentos y de repente con la teoría que tenían, generó una idea. ¿Y eso qué es? Comprensión súbita. Comprensión, correcto. Ese es el insight. ¿Se han dado cuenta? Aquí se produjo insight. ¿Por qué? Porque el significativo no, porque ya lo han establecido ellos. Aquí mismo te están diciendo que asocies, pero que ellos, dice acá, la respuesta para que te lleve a ello es esto. Cuando te dice, se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta, surge una idea inesperada. Esto es porque se produjo un insight. ¿Ok? Vamos aclarando con la 8. Ups, no le puse, ya. Miren, ustedes recuerden que cuando hablamos acerca del insight, el insight justamente es una comprensión súbita que surge de manera repentina. A ver, por ejemplo, estoy haciendo una clase, veo de que no están entendiendo y de repente, por ejemplo, voy a presentar una plataforma, ¿no?, con determinados juegos. ¿No?, para poder activar su atención. Eso, por ejemplo, se me ha ocurrido de momento para poder de repente tener mayor participación de ustedes. Entonces yo digo, oye,
en ese momento ya sé qué estrategia voy a aplicar para la siguiente para tener mayor participación. En ese momento que se me produjo un insight de cómo de repente o qué estrategia voy a aplicar para la siguiente sesión. Ahora, en la 8 dice, los choferes de la empresa de transporte público, llamada Los Chinos, que recorre los distintos distritos de Puente Piedra hasta Villa El Salvador, no pueden concentrarse al manejar y empiezan a sudar copiosamente sus manos cuando escuchan por la radio de sus unidades las noticias sobre el aumento de las extorsiones y la delincuencia. Ante estos hechos, los choferes experimentan un alto nivel de emoción. Recuerda cuando hemos hablado acerca de las emociones, es importante. Para autorregular nuestro aprendizaje necesitamos, ¿no?, gestionar nuestras emociones. ¿Qué tipo de emoción estamos viendo aquí? ¿La B? Miedo. ¿No es cierto? Tanta extorsión, sentimos miedo. Y este miedo es considerado, ¿qué tipo de emoción? ¿Primaria o secundaria? Primaria. Claro. Recuerda que las emociones son un proceso de adaptación. Nosotros también sentimos miedo. Yo les decía, por ejemplo, vemos una moto, simplemente la presencia de la moto también nos genera a nosotros angustia, miedo, caminamos más rápido o tratamos ¿no?, de colocarnos donde hay más gente, debido justamente a ese miedo, porque el miedo cumplía una función, recuerda, función de adaptabilidad, pero tenían 3 funciones: adaptabilidad, una función social y una función motivacional. Específicamente, fíjense ustedes aquí, está el proceso de adaptación que hace posible que nosotros podamos hacer frente a una determinada situación. El miedo fue importante para poder otorgarme información y protegerme ante esa situación. Muy bien, aquí, por ejemplo, no hay problema. Vamos a la 9. En la 9, recuerda que cuando hemos hablado acerca de nuestras emociones, hemos visto varias teorías. Una en la que hemos antecedido, hablábamos acerca del enfoque conductual que nos señalaba que las emociones son productos, ¿no?, de determinados estímulos. Ciertos estímulos generaban ciertas reacciones y esto conllevaba a emociones. Pero de la perspectiva cognitiva nos plantean algo distinto. Nos dicen que nuestras emociones es un proceso de interacción, ¿no?, tanto de lo cognitivo con lo fisiológico. Y aquí encontramos, pues, a los planteamientos de Lazarus. Y nos piden, la teoría de Lazarus sostiene que las emociones son el resultado de la evaluación, tanto primarias como secundarias. De acuerdo con su teoría, señala, ¿no?, lo verdad o lo falso. En la primera me piden, Angeline, al recibir una oferta de trabajo, evalúa las ventajas y desventajas del nuevo puesto antes de tomar una decisión. Su conducta se deriva de una evaluación secundaria o primaria. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Es una evaluación secundaria o una evaluación primaria? Evaluación primaria. Primaria. ¿Por qué primaria? A ver, miren, Porque ustedes está analizando su objetivo, que sería en este caso pues una amenaza o algún tipo de evento, ¿no? Suceso que esté ante sus ojos y ella esté analizando. ya, pero tú recuerdas, ahí tú mismo has dado la respuesta cuando me dices que la primaria solo analiza si está en peligro, si es amenaza, ¿no? Dice, ¿es riesgoso para mí? Angelina dice, recibe una oferta de trabajo, ¿no? Entonces, si ella recibe en este caso, una oferta de trabajo, dices, hoy no estoy preparada. En ese momento, tú te estás dando cuenta de algo. Ella está viendo de que esa oferta de trabajo, ¿no?, para ella se está convirtiendo en una amenaza. Al, ¿no?, ver, uy, ¿y ahora qué hago? Pero cuando se establece una evaluación secundaria, en la evaluación secundaria ya es distinto. ¿Por qué? Porque utiliza mecanismos de afronte. Y los mecanismos de afronte son las estrategias que utilizas para poder, en este caso, ¿no?, ver si tienes tú
las estrategias para hacer afronte los desafíos o las metas que se te presentan. En una evaluación secundaria, ¿cuál sería el mecanismo? Dice, acá ¿qué está haciendo? Ella evalúa las ventajas y las desventajas del nuevo puesto de trabajo antes de tomar una decisión. Tú dices, ¿estoy preparada o no estoy preparada? Ese hecho que realiza, ¿es una evaluación primaria o es una evaluación secundaria? Secundaria. Secundaria. Recuerda, cuando tú ya haces una evaluación, dices, oye, yo no estoy preparada, entonces no acepto. No, yo tengo todos los recursos, entonces yo afronto. Eso es una evaluación secundaria. Pero cuando tú tienes una evaluación primaria, simplemente de forma inmediata, genera reacciones fisiológicas, estoy nerviosa, no puedo hacer. Y ahí te quedas. ¿Por qué? Porque lo estás viendo como un peligro. Entonces, en esta situación, ¿qué vendría a ser? Secundaria. Y es una respuesta verdadera. En la segunda dice, Javier durante una excursión en el bosque sintió una repentina sensación de calma al ver un ciervo, lo que indica que en su evaluación primaria el ciervo no constituyó una amenaza. ¿Verdadero o falso? ¿No? ¿Verdad? Verdadero, pues, ¿no? No, no es amenazante. No estoy en peligro. Es tranquilo. Verdadero. Correcto. Ahora, dice en la 3. Ivana se siente ansiosa antes de una presentación en público y piensa que no tiene las habilidades necesarias para hacerlo bien, lo que refleja una evaluación primaria desfavorable de sus recursos. A ver, ¿Verdadero? Falso. mira, hay dos respuestas. Analicemos. Cuando me hablan de la primaria, en la primaria solamente yo voy a captar el estímulo y evalúo, ¿no? Estoy en peligro, ¿no? Pero cuando yo hago una evaluación secundaria, ya busco estrategias. Y esas estrategias me dicen, ¿estoy preparado o no estoy preparado? ¿Huyo o enfrento? Acá me piden, Ivana se siente ansiosa, ¿ok? Antes de la presentación en público. Hasta ahí, por ejemplo, es una evaluación, la ansiedad ante el público, estoy en peligro, ¿no? Evaluación primaria. Pero dice, piensa que no tiene las habilidades, no tengo las habilidades para hacerlo bien. Si yo ya estoy pensando, yo no tengo las habilidades, mejor, ¿no? ¿Para qué me presento? Si ya realizó una evaluación y dice una evaluación primaria desfavorable, no tengo los recursos necesarios. Si yo no tengo los recursos, ¿qué va a hacer? Secundaria. Claro, no tengo los recursos. Entonces no me presento. Entonces, mira, aquí ya ella ya evaluó, ya realizó una previa evaluación de la desventaja que está frente a los demás. Y eso se convertiría en una evaluación secundaria. Y aquí me dicen que es una evaluación primaria, por lo cual es falso. ¿Ok, chicos? Entonces, cuando nosotros nos estemos ante este tipo de ejercicios, lo primero que yo tengo que ir analizando son estos procesos. Si es en Lazarus, sobre todo, si es primaria o secundaria. Recuerda que en la secundaria siempre se hace algo, y el hacer algo es proceso de evaluación, ¿no? Si afronto o no afronto. Así yo salgo huyendo, ya he utilizado una estrategia, que es el mecanismo de, en este caso, secundario. Entonces, ahí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta? Acá están las claves. Aquí está, ¿no? Si ustedes de repente ya en estas semanas tienen alguna duda, está la orientación y consejería, pueden asistir. Y espero que se haya entendido y comprendido esta sesión y les agradezco. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión. Gracias, Miss, cuídese. Cuídense, chicos, a repasar. Nos vemos. Voy a ir a otra aula. Gracias.